Muy buenas tardes, bienvenidos. En esta ocasión, Raúl Álvarez Patiño nos hablará de un teorema publicado en Annals of Mathematics que pudiste haber probado. Adelante. Bueno, muchas gracias otra vez a los organizadores. Ya es medio costumbre hacer esto cada año y cada vez sale bien. Entonces, es un buen esfuerzo que hacen y creo que cada vez va a ir siendo mejor, ¿no? Bueno, pues este año me decidí a hablar de un teorema de geometría riemanniana. Tal vez no está muy bien vendido por el título y por el resumen, pero es un teorema que tiene consecuencias como muy importantes en geometría riemanniana y cuya prueba pues básicamente usa solo cosas de cálculo 1 y algunas nociones de geometría diferencial clásica, de curvatura de, si quieren ponerse exigentes, de superficies, pero basta con saber qué es la curvatura de una curva. Así de simple. Entonces, Annals of Mathematics es la revista para publicar. O sea, si tú quieres pasar hacia la historia, pues publicas en Annals of Mathematics o como Perelman publicas en Archive y resuelves la conjetura de Poincare en 3 dimensiones, pero bueno, la manera más estándar es publicar en Annals of Mathematics y justamente en 1980 apareció ese teorema que está aquí. Ahorita lo voy a escribir en español, pero hice el copy-paste precisamente porque bueno, o sea, el teorema dice, bueno, a ver, antes de aquí, ¿quiénes han llevado como geometría diferencial 1 o cálculo 3? Bueno, ok. Entonces, la idea es como, o sea, el enunciado dice algo sobre unas cosas que se llaman variedades diferenciables, de hecho variedades riemannianas. Entonces voy a definir más o menos groseramente qué es una variedad diferenciable y bueno, lo que dice esencialmente, o sea, es así como intuitivamente, una variedad diferenciable es como una piñata que está formada de parches, que son pues, como los pedazos de cartón o papel que le pegas para hacer la piñata, en donde cada uno de esos parches pues, es un abierto de Rn, ¿no? O sea, en particular, pues eso te permite dar coordenadas locales a tu espacio. Y pues como buena piñata, pues tú puedes, con esos parches que todos son como planos y conocidos, abiertitos, si quieren son discos abiertos de Rn, puedes formar casi cualquier figura. Entonces una variedad es intuitivamente eso, es como pegar abiertos de Rn de manera que puedas formar pues, cualquier cosa local. Y los abiertos pues pueden tener dimensión, lo que sea. Entonces, lo que dice ese teorema es que hay una operación pues como de corte y confección que le puedes hacer a las variedades, que es, pues en dimensión 2 es literalmente pegarle asas, o sea, pegarle tubos a tu variedad. Y esa operación dice que bajo ciertas condiciones preserva una propiedad geométrica de las variedades, que es tener curvatura escalar positiva. Entonces, ese resultado así nomás, bueno, eso es esencialmente lo que dice ese teorema en pocas palabras. O sea, dicho así, como que uno dice, bueno, pues chido, ¿no? O sea, ¿eso qué, no? Pero otra vez les repito, ese teorema está, o sea, es el teorema principal, teorema A, de un artículo como de 15 páginas de Gromov y Larsson, que apareció en Annals of Mathematics. O sea, ese enunciado no es cualquier cosa. Ese enunciado, por ejemplo, eso no lo voy a ni siquiera tocar en esta plática, pero en ese artículo viene una consecuencia que espero que les sorprenda un poquito más. O sea, una consecuencia de ese teorema es que todas las variedades de dimensión mayor o igual a 5 que sean simplemente conexas, lo que sea que eso quiera decir, admiten una métrica de curvatura escalar positiva. Entonces ese es un enunciado bastante fuerte. Y es solo un como corolario de eso, ¿no? O sea, no... O sea, justo lo que es... Ay, güey, ¿dónde dejé esto? Aquí está. Lo que... Bueno, ya está Gromov presumiendo, ¿no? O sea, Gromov es un tipo genial, ¿no? O sea, creo que no tiene una medalla Fields, pero nomás por cuestiones como de edad, supongo. Pero tiene todos los premios habidos y por haber y tiene toda la fama del mundo. Ese es Gromov. Bueno, trabaja en Francia, pero es ruso. Y ese es Lawson, que tampoco es tan conocido, pero pues este señor es una bestia. ¿Sí? Tiene como 16 artículos en Annals o 15. Y tiene libros muy buenos y todo. Entonces, ellos fueron los que probaron este resultado en 1980. Y bueno, van a ver, o sea, justo me gustó cuando estaba leyendo este artículo, lo estaba leyendo justo hace como un mes o algo así, y me gustó porque, o sea, tiene consecuencias muy fuertes, pero las matemáticas que uno necesita para entender esto son
pues esencialmente de los primeros semestres de la carrera. Entonces, pues el objetivo de la plática es precisamente eso, es como convencerlos de que uno se puede volver famoso con muy poco. Bueno, entonces, como había dicho antes, bueno, esto de lo de las cirugías, pues me voy a detener un poco. O sea, digamos que la estructura de la presentación es que, pues hay varios conceptos aquí medio groseros, ¿no? O sea, variedad riemanniana, cirugía, curvatura escalar positiva. Entonces, pues tengo que explicar antes de dar, o sea, la idea final sería como dar la prueba del teorema, porque literalmente se puede dar, o sea, es unas ideas muy sencillas. Pero para poder llegar a esa prueba, que no sé si lleguemos, pero si no llegamos, me quedaría bastante conforme si nada más vemos, pues, qué quiere decir varios de estos términos, ¿no? Entonces, bueno, como ya dije, como ya adelanté, pues una variedad diferenciable es como una piñata, ¿no? Formada por abiertos de Rn. Y de hecho ni siquiera necesitamos imaginarnos mucho, porque lo único que nos vamos a necesitar imaginar es la esfera, que todos conocemos, de un cierto radio, y el disco, ¿no? Y el disco, bueno, la bola, ¿no? Yo les digo discos, pero creo que aquí la gente les dice bola. Entonces la esfera, por ejemplo, en dimensión 2 es esta cosa, ¿no? Tienes un centro, tienes un radio, y esto es lo que yo estoy llamando la esfera de dimensión n de radio r, ¿no? Son todos los puntos que distan una distancia fija r del origen, ¿no? Y esto pues tiene un análogo en cualquier dimensión, o sea, la distancia está definida en cualquier espacio de dimensión n, bueno, en cualquier Rn, y pues todo lo que dije que define a la esfera pues está bien definido en cualquier espacio de dimensión, en cualquier Rn, ¿no? Entonces, nada más como para hacer explícito el hecho de que esto es una variedad, es un ejemplo de variedad. O sea, la definición que está ahí es que una variedad es un espacio que está formado por parches, ¿no? Por abiertos de Rn. Entonces, ustedes pueden pensar en el parche que está dado por... O sea, los que voy a dibujar ahorita son los parches, ¿no? Ahí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Entonces, el parche, digamos, verde es todo esto, ¿no? Y el parche rojo es todo lo que está para arriba. Lo de enfrente y lo de atrás, ¿no? Entonces, pues esos parches justamente son homeomorfos a discos. Agarras el disco y como que lo embarras en la esfera, por arriba y por abajo. Y eso, bueno, no intuitivamente, sino eso formalmente dice que la esfera es una variedad diferenciable porque la pudiste cubrir con pedazos de Rn. Entonces, ese es un ejemplo de variedad diferenciable. Bueno, hay detalles técnicos, obviamente no los voy a decir, pero, o sea, la definición completa no es esa, pero no importa. O sea, tenemos la noción de variedad sin frontera, como por ejemplo la esfera, o sea, la frontera de cálculo 3, los puntos que si los muerdes con un abierto chiquito, muerden al interior y muerden al cachito. Pues esta cosa no tiene. Y por ejemplo tenemos variedades con frontera que son, por ejemplo el disco, ¿no? O sea, el disco es una variedad que en el mismo sentido que la esfera pues está cubierta por pues, pedacitos abiertos de Rn, nada más que hay abiertos como de dos tipos. O sea, hay los abiertos que son abiertos de a de veras, que son como este negro que estoy pintando acá. O sea, este es un abierto, digamos, real. O sea, bueno, un abierto en el sentido completo de la palabra. Pero luego también tenemos abiertos como de este estilo, ¿no? Donde estoy como mordiendo la frontera de alguna forma. Entonces, justamente la definición de variedad... Bueno, voy a definir variedades con frontera precisamente porque las voy a necesitar para hablar de cirugía, pues, pero esencialmente es una extensión muy natural del concepto de variedad, ¿no? Nada más son variedades, nada más que los abiertos no me los tomo nada más en Rn, sino que estos abiertos, como este azul, me los tomo... O sea, este abierto lo pueden pensar como que vive en el semiplano superior, ¿no? O sea, y es uno de estos abiertos así, ¿no? Entonces hay abiertos negros, que son los abiertos usuales del plano, y hay abiertos como los verdes, en donde muerdes un poco de la frontera del semiplano superior.
Y justamente la frontera es todo lo rojo, ¿no? Es como todo lo que puedes cubrir con abiertos del tipo 2, digamos, del tipo verde. Entonces, pues ya saben que son variedades diferenciables. O sea, otra vez este tema es un poco delicado, pero esencialmente esta es la idea, ¿no? No hay nada más misterioso que eso. Y bueno, yo estoy definiendo variedades que en algún sentido están metidas en algún RN. Bueno, esa es la imagen mental que les estoy ofreciendo aquí, pero en realidad se pueden pensar como las variedades en abstracto, así como que son un espacio topológico abstracto, lo que sea que eso quiera decir, formado por pedazos que tienen homeomorfismos abiertos de RN. Pero resulta que todas las variedades se pueden meter en una RN suficientemente grande, entonces esta visión no es restrictiva. O sea, y otra observación, digamos, técnica, pero importante, es que mis variedades van a ser compactas. O sea, esencialmente significa que las puedo meter en una bola de radio suficientemente grande. O sea, no, por ejemplo, el plano cartesiano o RN, pues es un ejemplo de una variedad, pero no es compacta. Entonces, ese tipo de variedades no me van a interesar para esta plática. Y bueno, pues ahí hay unos ejemplos, ¿no? Un abierto, o sea, bueno, nada, también para que se den una idea de qué estamos hablando. O sea, un ejemplo o sea, cualquier abierto de RN es una variedad. Entonces, o sea, la familia de espacios que estamos como considerando no es para nada chiquita. Pues por lo menos todos los abiertos son variedades de dimensión n. Bueno, obviamente que la dimensión es, pues la dimensión del abierto con el que estás modelando cada punto de la variedad. Entonces, un abierto es una variedad sin frontera. Y el producto cartesiano de dos variedades pues también es una variedad, eso pues se lo pueden imaginar, supongo. Y bueno, aquí está la definición de variedad con frontera. Y aquí voy a hacer una pausa más porque sí me interesa definir lo que es una casa, ¿no? O sea, bueno, en esta parte hay como ejemplos de variedades con frontera. Este es un ejemplo, pero otro ejemplo que me interesa mucho es las asas, ¿no? O sea, así como que en dimensión 2, pues una asa es como el asa de su taza, ¿no? O sea, es como un tubito, ¿no? Bueno, ya lo dibujé mal, pero... Ahí está. Entonces, una de estas cosas, pues de hecho es como un S1 cruz el intervalo, ¿no? Entonces, esa es como la idea intuitiva de asa, pero la manera de hacerlo como, digamos, adecuadamente, es no pensar, o sea este es como la frontera del asa, o sea, el asa es como todo, ¿no? Incluso relleno. Entonces, en vez de tomar ese 1, que es el círculo de dimensión 1, el círculo de toda la vida, tomo el de 2, ¿no? Y al intervalo, pues nada más por consistencia le voy a llamar de 1. Entonces, el disco de dimensión 1, pues el disco de dimensión 1 pues es un intervalo, y de hecho es un ejemplo de variedad con frontera, y la frontera son los extremos, que son 2 puntos, ¿no? Entonces, tengo esta variedad con frontera de dimensión 1 y tengo esta variedad con frontera de dimensión 2. Entonces, esto por definición es una 2-asa. Es una 2-asa de dimensión 3, o sea, porque tienes que decir, bueno, en general, una K-asa, HK, es pues, el producto de HK cruz de n menos K, ¿no? Esta cosa, pues como ven, o sea, las dimensiones se las ponen arriba y la notación es sugerente precisamente porque la dimensión del asa es la suma de los numeritos que están acá, que es justo n, ¿no? K más n menos K me da n. Entonces, esta es una asa de dimensión n y en lo que tienen que pensar siempre en su cabeza es en este tubo relleno, ¿no? O sea, esta es el asa que sí podemos ver y en mayores dimensiones, pues es esto. No lo podemos ver, pero siempre en su cabeza imagínense el asa, la 2-asa de dimensión 3, ¿no? O sea, para determinar por completo un asa tengo que decir quién es K, pero también tengo que decir n, ¿no? Entonces, K es la K de la K-asa y de dimensión n es pues esta n, ¿no? Entonces, esta es una 2-asa de dimensión 3, ¿no? Que es la suma de estas cosas. Y listo. Y bueno, y la observación es que la asa pues tiene como fronteras, o sea, en general las asas tienen esa frontera que está acá, ¿no? O sea, son variedades con frontera y su frontera tiene como dos pedazos, ¿no? Una es el círculo cruz
pues el segundo factor, y eso le falta un cacho, y el otro cacho que le falta es dejar fijo el factor del disco en el primer factor y hacer frontera en el segundo factor. O sea, por cierto, tampoco lo dije, pero lo estoy usando. Los discos estos tienen como frontera la esfera de dimensión 1 menos. O sea, el 2 disco tiene como frontera a la S1, el 3 disco tiene a la frontera, su frontera es S2, y en general dn+1 tiene como frontera a Sn, la esfera dimensional. Entonces, pues ya eso es una asa, y guárdenlo en su cabeza. Ahora, noten que aquí les estoy metiendo un ligero gol, porque en realidad o sea, estoy implícitamente diciendo que estas asas, estos productos, son variedades, pero en realidad no son variedades de las que les definí ahorita, ¿no? Porque justo tienen estas cosas que les llaman esquinas, que son precisamente pues, estos lugares, ¿no? O sea, como que el producto, pues sí tiene como, pues esquina, literalmente. Eso es importante, pero ahorita todavía no va a entrar. Pero sí tengan en mente también que estas esquinas son un temita. Bueno, y entonces ahora ya podemos como definir el primer concepto que aparece en el teorema, ¿no? O sea, el teorema ya que quiero discutir hoy exactamente dice que si tienes una variedad de curvatura escalar positiva y de dimensión, bueno, tiene que ser de dimensión al menos 3, pero ahorita bueno, de hecho la pregunta para el final va a ser justo porque tiene que tener dimensión al menos 3, pero bueno, tienes una variedad de dimensión al menos 3, y lo que dice ese teorema es que el teorema que queremos probar, bueno, que queremos discutir es si esa variedad tiene curvatura escalar positiva y le haces una sucesión finita de cirugías, el resultado de todas esas cirugías vuelve a tener curvatura escalar positiva. Entonces, lo que necesito definir ahorita es qué es una cirugía. Entonces, ya lo adelanté hace rato, o sea, una cirugía es una operación de corte y confección. O sea, le quitas algo a tu variedad original y le pegas algo que lo reemplace, ¿no? O sea, pues cuando les hacen cirugía, pues los abren, le sacan el demonio, les meten pues, la bondad y lo cierran. O sea, es como, pues, de hecho por eso se llama cirugía. Y bueno, la teoría de cirugía la inventaron Milnor y Kerber para resolver este problema de esferas exóticas, que es muy famoso, pero... Y bueno, esto tomado en serio, esto digamos que, o sea, hablando en serio de esto es una teoría bastante complicada, pues, pero la parte geométrica que vamos a usar ahorita, pues no tiene como mayor tema, ¿no? Entonces, miren, a ver. De hecho, voy a hacer el ejemplo de qué es hacer una cirugía en una superficie, que es pues el único ejemplo que podemos ver bien. Y espero que con eso quede claro que es una cirugía. Entonces, a ver, yo ya les dije que el círculo relleno es una superficie, bueno, es una variedad de dimensión 2 y a las variedades de dimensión 2 les llamamos superficies, ¿no? Y esas las podemos ver. Entonces, la superficie más sencilla posible es el disco de radio 1 en R2, ¿no? Ahí está. Y entonces vamos a hacerle una cirugía, y de hecho le vamos a hacer una cirugía de codimensión 1. Bueno, ese nada más es un nombre, pero lo que voy a hacer es voy a tomar 2 puntos en la frontera. O sea, no son 2 puntos cualesquiera, son 2 puntos en la frontera. Ahí está, tomo 2 puntos en la frontera. Y me tomo 2 pequeñas vecindades de esos puntos en la frontera. O sea, no son vecindades completas que muerden al interior, sino nada más son segmentitos de arco que son vecindades en la frontera. Entonces, estoy a punto de hacer cirugía. Entonces, lo que hago es, a esas vecindades les remuevo el interior. En particular, quito los puntos. Y entonces, pues ya, le metí cuchillo, ¿no? Y lo que voy a hacer, o sea, es, pues, si ya la corté, le tengo que pegar algo de nuevo. Entonces, le voy a pegar una 1 asa de dimensión 2, que es un D1 cruz D1, ¿no? O sea, de acuerdo a mi definición, una asa o sea, si pongo K igual a 1 y N igual a 2, me queda 1 por 1, ¿no? Entonces, D1 por D1. Esa es una 1 asa de dimensión 2. Que pues esta sí se la pueden imaginar, es esta bandita, ¿no? Entonces, esta es mi K asa y se la voy a pegar aquí. Entonces, noten
que justo estos huecos que dejé tienen la misma topología que las fronteras que tienen acá. O sea, esta frontera puede ir acá y esta otra frontera puede ir por acá, ¿no? Entonces, pues llego y digo, bueno, pues le voy a hacer la cirugía, ¿no? Y entonces tengo lo que le había quitado y le pego la banda. Entonces, eso es hacer cirugía. Así, listo, ya. No hay nada más que decir. ¿Y por qué uno hace cirugía? Bueno, pues no es por capricho. Precisamente lo que gané aquí, o sea, cambié la topología de la variedad, ¿no? O sea, esta cosa no tenía hoyos y el resultado de esta cirugía tiene un hoyo ahí. O sea, esto no está, ¿no? O sea, lo que obtuve pues, es todo esto que estoy marcando en negro. Y bueno, en general, hacer cirugía cambia la topología de la variedad. O sea, no te deja la misma variedad, sino que te la cambia por otra. Pero bueno, ese es como la noción de hacer cirugía. Y la codimensión, bueno, esta es una cirugía de codimensión 1, precisamente porque, o sea, la codimensión de un punto la codimensión de un punto en el plano es 2, precisamente porque las direcciones que le hacen falta al punto para llenar todas las dimensiones que tiene el plano es precisamente 2. O sea, la codimensión de un punto en una recta es nada más 1 porque las dimensiones que le faltan al pobre punto para llenar las direcciones de toda la recta es nada más una dimensión. La codimensión de un punto en R3 pues es 3 porque pues, el punto necesita expandirse como en 3 dimensiones independientes para llenar como todo el espacio. Entonces la codimensión es eso, ¿no? La codimensión es como el número de direcciones independientes que le falta al bicho para sumar la dimensión total del espacio. Entonces en este caso pues, la frontera es un círculo, es una copia del círculo, entonces tiene dimensión 1. Entonces este punto, los puntos que quité tienen codimensión 1 en la frontera. Entonces por eso se llama cirugía de codimensión 1. Pero eso es un nombre, o sea, esencialmente lo importante de la cirugía es esto, ¿no? De que puedes remover y luego pegar asas, ¿no? O sea, el bisturí fue haber removido y luego pues la sutura, y esta terminología sí es en serio, o sea, hay libros que así lo llaman. La sutura es esta asa, y llegas y le pegas la sutura, como aquí y ya. Y bueno, hay elecciones, ¿no? Porque pues se la pegué así para obtener esa variedad, pero también se la pude haber pegado de otra forma para obtener otra cosa. Entonces digamos que cuando tienes tu variedad así abierta, bueno, no abierta sino rajada, pues pueden hacer, o sea, este es un resultado de una cirugía, que es este que está acá, digamos este es el resultado A, pero luego pudiste haber pegado la banda haciendo como un cruce, ¿no? Y eso te da un espacio que es distinto. De hecho, pues comercial, esto es la banda de Möbius y esto pues, es un cilindro. Entonces, no son la misma cosa. Entonces, en general, el procedimiento de cirugía no nada más consiste como cortar y pegar, porque tiene selecciones al momento de pegar. O sea, aquí la diferencia entre esta cirugía y esta cirugía es que aquí la bandita se la pegué sin torcerla, se la pegué así. Y acá la bandita la torcí y la pegué. Entonces, digo, si quieren saber exactamente cómo puedes entender qué elecciones hay, me preguntan al final, pero tienen que ver con grupos de homotopía superior. Entonces, o sea, aquí no me va a importar lo de las selecciones y eso, pero el procedimiento es un poco sutil, ¿no? O sea, no nada más es cortas y pegas, sino que tienes selecciones al momento de pegar. Y bueno, esto ya se ven, o sea, si ya sale en dimensión 2, pues imagínense lo que sale en dimensiones superiores. Pero bueno, entonces, a manera de, o sea, esta cosa que suena como tan sencilla, en realidad es muy, muy potente. Porque, o sea, a manera de ejemplo, pero de hecho eso debería ser un teorema, les estoy diciendo que toda superficie cerrada, orientable o no orientable, de hecho están los dos casos, se obtiene a partir del 2 disco mediante cirugía, mediante un número finito de cirugías de codimensión. Bueno, ahí le puse de codimensión 0, pero en realidad es de codimensión 1.
Y ahí se supone que iba un dibujito, pero no me dio tiempo de hacer el dibujito. Entonces lo voy a hacer acá. Pero pues en realidad ya se imaginan, ¿no? Como por dónde va el asunto. O sea, lo que dice ese enunciado es todas las superficies que tú quieras, mientras sean cerradas, compactas y sin frontera, las puedes obtener así con cirugías. Entonces, bueno, hay unos que ya saben aquí en el público que sí sabemos cuáles son todas las superficies, están clasificadas, ese es un resultado muy importante. Pero para los que no sepan, las superficies simplemente son, o sea, las superficies orientables, vamos a hacerlo para el caso orientable, pero yo digo que eso también se puede para el caso no orientable. Pero las superficies orientables esencialmente son donas con muchos hoyos, ¿no? O sea, tenemos la dona sin hoyos, que es la esfera. Tenemos la dona con un hoyo, que es pues el producto de dos esferas, que es un toro. Luego tenemos la dona con, bueno, la no dona, que tiene dos hoyos, que ya le empezamos a llamar sigma 2, a falta de un mejor nombre. Y en general, pues esta cosa se llama la superficie de género G porque tiene como G hoyos, ¿no? Este es un hoyo, dos hoyos, G hoyos, ¿no? ¿Sí estoy bien? Y por supuesto, o sea, este es el caso en donde no tienes hoyos, ¿no? Pero bueno, o sea, teorema, que no es ese teorema, sino es otro teorema, todas las superficies orientables son de esta forma para alguna G. O sea, es nada más pues, ir pegando donas así a lo bestia. Entonces, ok, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Vamos a obtener el toro y luego les digo cómo obtener la de género 2 y como en sus cursos de cálculo, ¿no? de lo que sea, me creen la inducción así nomás, porque sí. Pero bueno, entonces comienzan con su disco y el disco lo voy a pintar caprichosamente así en el espacio. O sea, es el disco y nada más lo hago como una cazuelita, ¿no? ¿Sí se entiende el dibujo? Entonces lo que tengo que hacer es, o sea, mi objetivo ahorita va a ser construir el toro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues si ya tengo la cazuelita, pues ya por lo menos tengo esta parte, ¿no? O sea, ahí la llevo. Entonces lo que hago es, voy a hacer una cirugía, justo como la que hice hace rato. Llego y le pego una de estas madres. Bueno, espero que se entienda que eso es una bandita, eso es una 1 asa. ¿Sí se más o menos entiende cómo la pegué? O sea, a mi tazoncito le pongo un asa y la vuelvo una canastita. Entonces eso lo hago una vez y de hecho lo hago 2 veces. Entonces ahí está, le pego, ay, estos plumones no pintan. Bueno, no soy muy bueno dibujando, por eso soy topólogo, pero eso fue un chiste, por cierto. Pero bueno, ahí se lo imaginan, ¿no? Le pegan dos asitas de dimensión 1 y eso lo que les da pues es esta parte, ¿no? Tienen esto y luego por aquí está la otra asa, ¿no? Bueno, ahí hay un asa y la otra asa es justo la que les da esta parte. No, ya les advertí que no soy muy bueno dibujando, pero si me creen, o sea, una asa es la que sí supe dibujar bien, que es esta, ¿no? Y la otra asa, que está por acá, es la que les da pues esta otro pedazo. Por ahí se ve. Y entonces, a esto que les queda, o sea, esta cosa tiene una frontera que es un círculo, ¿no? O sea, empiezan por aquí, se van por acá, 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 se van por atrás y salen. Entonces, eso que les quedó, esta canasta con 2 asas, tiene frontera que es un círculo. Entonces, puedo llegar y pegarle, pues, el disco que me falta, ¿no? Y de hecho, pegar discos bueno, un disco es un asa de dimensión 0, ¿no? Es un D0 cruz DN, ¿no? Entonces, pegar discos es o sea, un disco es un asa de dimensión N, es una 0 asa de dimensión N. Entonces, también puedo pegar discos, o sea, mis building blocks, mis legos,
incluyen a los discos. Entonces, en particular, le puedo pegar el 2 discos sobre esa frontera que dibujé ahí. Y eso es hacer cirugía, porque pues, hacer cirugía es esencialmente pegar asas. Entonces, para obtener el toro a partir del disco, necesité 1 asas, y luego una sola asa de dimensión 0. Y ya. Y ya, si pude obtener el toro, por inducción puedo obtener todo. Y de hecho, la manera de hacer, no es inducción, en realidad se hace directo. O sea, toman su disco y le pegan 2G de estas banditas. Y de hecho se las pegan bien de manera que lo que quede es orientable. O sea, no tuerzan sus banditas, sino que péguenlas bien. Pegan 2G de esas cosas, creo. Y luego lo que les queda tiene igual frontera, que es un círculo, y pegan el disco sobre ese círculo y ya quedó. Bueno, eso no es muy importante para la charla, solo era como para ilustrar el punto de que pues, la cirugía es un concepto que vale la pena comprender. Porque es poderoso, pues por lo menos eso está demostrando que todas las superficies de dimensión 2 pues se pueden obtener a partir del disco aplicando cirugías. Y es un número finito, de hecho ya les dije que son 2G más 1. Entonces, es un número finito. ¿Y qué creen? Pues eso es cierto en general. O sea, cualquier variedad de dimensión n cerrada pues se obtiene a partir del disco de la dimensión adecuada por un número finito de cirugías. Y bueno, pues eso es precisamente lo que se conoce como teoría de Morse-Smale. Bueno, la teoría de Morse te dice qué asas tienes que pegar y Smale te dice cómo pegarlas o algo así. Bueno, esto no es estándar, no es que sea teoría de Morse-Smale, más bien es teoría de Morse, pero Smale fue el que se dio cuenta que estas asas eran como los legos correctos para construir cualquier variedad. Bueno, eso también es un comentario cultural. Entonces, ya voy a pasar a la... O sea, esa fue como la primera parte de la charla. Déjenme ver qué hora es. 5:39. ¿A qué hora empezamos? Ok, entonces llevo como 20 minutos, algo así. O 15, ¿no? ¿Qué? ¿A 5:15? Bueno, está bien. Lo que pasa... O sea, voy bien. Entonces, eso fue como la primera excursión a lo de teoría de cirugía, ¿no? Entonces, la idea que quiero que se queden es, pues, cirugía es cortar y pegar. ¿Y qué cortas? Bueno, algo que no enfaticé mucho, pero que sí es importante es, lo que cortas son esferas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí o sea, quité una esfera de dimensión 0, o sea, quité 2 puntos. Quité 2 puntos, pero, bueno, o sea, no quité 2 puntos, quité más, ¿no? Pero empecé señalando 2 puntos y luego esos puntos les marqué una vecindad, ¿no? Entonces, o sea, lo que quité es una S0, es una copia de S0, que S0 es 2 puntos, ¿no? S0 es la esfera en R, los puntos que distan, que están a distancia 1 del origen, o sea, el más 1 y el menos 1, entonces S0 son 2 puntos. Y esto es S0 cruz de 1, ¿no? Que es justo la frontera, bueno, un pedazo de la frontera del asa, ¿no? Entonces, en general, en dimensiones más altas, lo que voy a estar quitando al momento de hacer cirugía son discos, pero que tienen estas vecindades bonitas. Entonces, se llaman, digo, olviden lo que acabo de decir hace un segundo. Lo que quitas en más altas dimensiones son esferas, pero con vecindades bonitas. Hace rato dije discos, pero quise decir esferas. Y bueno, esas esferas se llaman esferas con haz normal trivial, por si quieren impresionar a sus amigos, así se llaman. Entonces, por ejemplo, hagamos otro ejemplo de cirugía, pero ahora sobre la S2, ¿no? Entonces voy a hacer otro ejemplo para que vean que lo que estamos quitando son esferas en general. Entonces puedo marcar aquí 2 esferas. A ver, ven, esto no va a funcionar. Bueno, de hecho voy a hacer otro ejemplo. Ese puede funcionar, pero mejor voy a hacer otro. A ver, ¿tienen su toro? O sea, la cirugía no nada más sirve como para construir, sino también sirve como para destruir, en algún sentido. Entonces, yo tengo esta, me voy a fijar en ese disco, ¿no? En ese círculo. El toro otra vez no está relleno,
Entonces tengo ese círculo que acabo de marcar ahí. Y ese círculo, pues es una copia de ese 1, ¿no? Es un círculo. Y ese círculo tiene una de estas vecindades tubulares, bueno, se llaman vecindades tubulares o tienen vecindades, bueno, lo que realmente tiene es un haz normal trivial, pues, pero tiene esa vecindad bonita. Entonces, esa vecindad bonita la estoy marcando como con este color verde. Y justamente todo ese espacio que está en verde es S1 cruz D1, ¿no? O sea, los factores de D1 son las rayitas azules, digo, verdes que pintan. Y entonces, si yo agarro y quito eso, lo quito, eso me abre al toro, ¿no? O sea, entonces ahora ya este toro, al haber quitado esta parte, me queda como abierto, ¿no? Bueno, de hecho me queda así. Ya, lo abrí, ¿no? Entonces removí esto, al toro le quité eso, ¿no? Hasta ahí vamos. Y luego yo puedo pegarle una S0 cruz D2. O sea, esto son dos discos, ¿no? Era al revés. A veces mi perspectiva no funciona muy bien, pero... O sea, este espacio toma dos discos disjuntos, ¿no? O sea, S0 son dos puntos disjuntos, y cuando tomas el producto con un espacio de dos puntos disjuntos, pues te da dos copias disjuntas del espacio con el que tomaste. Entonces, son dos copias disjuntas del... Y estas cosas tienen las fronteras correctas, ¿no? O sea, aquí la frontera del toro menos este S1 cruz D1 son dos discos disjuntos, digo, son dos círculos disjuntos, y esos dos círculos disjuntos pues los veo también aquí, ¿no? Entonces voy y puedo pegar esto ahí encima, ¿no? Entonces pego esto S0 cruz D2, y esto es hacerle cirugía al toro. O sea, esa era la definición completa, ¿no? Entonces llego y le pego estos discos, entonces ya se los pego, paz. Y de hecho esto lo que queda es homeomorfo a una esfera. Entonces, esta cirugía que estoy describiendo, lo que hizo fue al toro, que tenía género. O sea, las cirugías que describí antes como que aumentan el género, ¿no? Pero también digo que puedes disminuir el género. Y esta en particular, pues tomó una superficie de género 1, que era el toro, le hice una cirugía en una cosa de codimensión 1, que era este círculo que está acá. Le quito esa madre, la tapo con los dos discos que tengo acá, que son esto, y lo que me queda pues es como, pues es como cilindro, ¿no? Pero pues el cilindro pues es homeomorfo S2. Entonces el resultado de esta cirugía es un S2. Y bueno, eso lo que quería como enfatizar son dos cosas. Uno, es que en general las cirugías las hago sobre círculos que tienen haz normal trivial, o sea que tienen vecindades que no se tuercen ni nada, o sea como que las vecindades son productos. Y en este caso, pues el disco, la esfera que quité es de dimensión 1, y en este caso la esfera que quité es de dimensión 0. Pero en general las cirugías se hacen a lo largo de esferas con haz normal trivial, o sea, esferas que tienen vecindades que son productos de discos. Ya, listo. Entonces, eso, en teoría... ¡Ay, cabrón! ¿Me quedan cuánto? ¿5 minutos? Bueno, falló totalmente este intento de... Bueno, ya saben lo que es hacer cirugía, y yo creo que con eso se van a ir a casa, pero bueno. La otra parte del teorema lo que dice es que, pues, si haces esta operación, puedes preservar la condición de tener curvatura escalar positiva. Si la dimensión es suficientemente grande. De hecho, o sea, mi pregunta para el final es, ¿por qué esto es falso en dimensión 2? Justamente en el caso que sí podemos ver, el resultado del teorema que quería explicar y que ya no voy a poder explicar, es falso. Entonces, pues chin, ya. Vamos a hacer un mega recuento rápido de lo que vieron en su curso de geometría diferencial 1, y es básicamente la curvatura de curvas, ¿no? O sea, la curvatura de curvas es muy sencilla, o sea, tienes... Bueno, a ver, voy a borrar aquí. A ver, o sea, una curva pues es pues lo que saben que es, ¿no? O sea, una función que va
digamos, de R en Rn, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una curva, ¿no? En R3. Y la curvatura lo que mide es como el cambio en la dirección, qué tan rápido cambia la dirección de esta curva, ¿no? Entonces, para medir ese cambio, lo que pueden hacer es tomar la segunda derivada y ver la norma. Entonces, definición, la curvatura es la norma de la segunda derivada de su función. La curva tiene que estar parametrizada por longitud de arco, pero bueno, eso no es un detalle menor, pero es un detalle. Entonces, la curvatura de las curvas, en principio, es un bicho que con cosas de cálculo 1 pueden ustedes calcular. Son derivadas, segundas derivadas de funciones de R en Rn y son normas. Lo sale. Y ahora, en su curso de geometría diferencial 1 o de cálculo 3, posiblemente vieron que, pues que se puede definir la curvatura de una superficie usando pues, las curvaturas de curvas. O sea, esencialmente lo que haces es, tienes un plano que es normal y ese plano intersecta tu superficie en una curva. La curva esa, digamos, negra. Y luego este plano pues lo puedes mover, o sea, pivotear sobre este punto fijo. Y esta te define otra curva, que es la curva azul. Y ustedes pueden definir la curvatura gaussiana de esta superficie en este punto como el producto de las curvaturas, bueno, de las curvaturas principales de estas curvas. O sea, lo que quería ilustrar aquí, que ya no se va a poder, es que esta noción de curvatura de curvas es, en estricto sentido, lo único que necesitan saber para llegar hasta su curso de geometría riemanniana 1 y calcular tensores de curvatura. Todo se reduce a hacer esta operación. Bueno, esencialmente hacer esta operación de cortar tu superficie con planos normales de forma adecuada, de manera que las curvas que te queden tengan cierta propiedad. Y la curvatura de esas curvas especiales se llaman curvaturas principales. Y la curvatura gaussiana es el producto de las curvaturas principales. Entonces, así, ese fue su curso de geometría diferencial 1 en 2 minutos. Y si lo quieren hacer en más dimensiones, perdón, pues ya. Digo, ya no voy a llegar a explicar el teorema, pero pues por lo menos sí quiero explicar esto. Entonces, si tienen una variedad de dimensión lo que sea, de dimensión n, pues ahora no tenemos como esta imagen mental, no podemos hacer dibujos, pero quisiéramos como definir qué es la curvatura en ese caso. Entonces resulta que esta técnica de cortar y definir la curvatura de un objeto de dimensión alta en términos de una curvatura de un objeto de dimensión baja, o sea, aquí queríamos definir la curvatura de una superficie, de un objeto de dimensión 2, y la definimos cortando y mirando en las curvaturas de curvas que son objetos de dimensión 1, que es 1 menos. Entonces, en general, esa idea, digamos que funciona. O sea, tienes tu variedad de dimensión n y lo que haces es, de alguna manera, encuentras o sea, te paras en un punto, o sea, vas a definir la curvatura en un punto, que es arbitrario, pero te paras en un punto, y hay una manera de construir una superficie que es tangente a que pasa por ese punto y que es tangente, con la aplicación exponencial. Una superficie que se llama totalmente geodésica. Y entonces, dada esa superficie totalmente geodésica, pues ya tienes definido la noción de curvatura de Gauss. Entonces dices que la curvatura seccional de tu variedad es la curvatura de Gauss de esa superficie totalmente geodésica que quién sabe cómo construir. Pero bueno, el punto con todo esto es nada más remarcar que la noción de curvatura en dimensiones más altas se reduce a la vil y barata curvatura gaussiana, que de hecho a su vez es solo un reescrito de la curvatura de curvas. Entonces, este negocio de hacer curvatura, bueno, de variedades de curvatura, pues nada más déjame definir la curvatura escalar y ya me callo, ya sé que no acabé, pero bueno. Entonces, o sea, lo que ven sus compañeros de sexto semestre en geometría riemanniana no es nada más que una versión glorificada de la curvatura de Gauss que vieron en geometría 1. Y ahora, el problema con dimensiones altas, o sea, digo, eso es como la versión amigable, pero hay un pero, ¿no? Hay un pero. El problema es que estas superficies, o sea, tú puedes cortar a tu variedad de dimensión n con más de un plano
¿no? Para obtener tu superficie de dimensión 2. O sea, en superficies, pues esencialmente esa superficie es la que quieres ver, pero en más dimensiones vas a tener como, o sea, tienes más dimensiones con las cuales jugar y por lo tanto tienes más planos con los cuales puedes calcular curvaturas seccionales. Por eso se llaman seccionales, porque hay más de una sección que puedes considerar. Entonces, simplemente tomando en cuenta que pues, en 2 dimensiones tienes más espacio de donde agarrar, pues tienes más curvaturas seccionales que considerar y hay varias maneras de empaquetar esa información. Una manera, y de hecho la manera más pulcra de hacer eso es empaquetarlas en lo que se conoce como el tensor de curvatura. El tensor de curvatura en cierta medida pues, empaqueta toda la información de esas curvaturas seccionales que están ahí por todos lados. Pero la noción más barata y de hecho la que nos sirve ahorita de curvatura es, o sea, una es empaquetarla en un bicho raro que se llama un tensor, y tensor de Riemann, y quién sabe qué es un tensor, eso no importa. La manera pedestre de hacer eso es tomar la curvatura escalar, que es pues nada más súmalas, o sea, no las empaquetes en una matriz ni nada, ni en un tensor, no. Tómalas todas y súmalas todas, paz. Entonces la curvatura escalar es precisamente la suma de todas las curvaturas seccionales. Y pues ya supongo que no tengo más tiempo, pero esencialmente esos son los 2 bichos que aparecen en el resultado de Gromov-Willson de 1980. Y bueno, si quieren, lo que pueden hacer y lo que les puedo sugerir es que intenten leer este artículo. Se los puedo pasar. Y de verdad, créanme que la prueba es mirar senos, cosenos, o sea, mirar curvas muy explícitas, pues hacer estimaciones, mirar pues como cositas, digamos elementales, o sea, digamos que ya les ayudé, ¿no? Ya les dije qué es cirugía, ya les ayudé diciéndoles qué es curvatura escalar en dimensiones arbitrarias. Entonces, pues ahora ustedes hagan su parte y traten de leer el artículo de Lawson y de verdad que creo que van a poderlo hacer. O sea, no sin mayor problema, pero en algún momento de la vida lo van a poder hacer. Ya, callo. Agradecemos a Raúl, un aplauso. ¿Alguna pregunta del público? ¿No? Raúl, te hacemos un pequeño obsequio de parte del comité organizador. Gracias. Y pues una preguntita sencilla para el público para que se gane una taza. Bueno, a ver, esta es una... Déjenme motivar la pregunta. O sea, lo voy a hacer rápido, pero... Sí. O sea, cuando yo dije, pues hagan sus cirugías, por ejemplo, tenía esto. O sea, recuerden, este es nuestro disco. Le cortamos 2 vecindades. Bueno, lo cortamos así, en la frontera. Y les dije, pues péguenle la bandita esta, ¿no? Famosa. Entonces, ahí está, le pego la bandita. Y entonces, ustedes me dirán, pero, bueno, esto es un poco para los que saben un poquito más, pero me dirán, pues qué tranza, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Porque aquí hay como esquinas y en general las variedades no nos gustaría que tuvieran esquinas. Entonces, o sea, esto no es la pregunta, esta es la motivación. Entonces, hay un procedimiento más o menos, no canónico, pero hay un procedimiento pues para suavizar esas esquinas, ¿no? Entonces, o sea, siempre podemos interpretar los resultados de la cirugía como variedades suaves. Y el teorema de Gromov-Willson, bueno, ese es un dato. Otro dato es que en el caso de superficies, la curvatura escalar pues es esencialmente la curvatura gaussiana. ¿Por qué? Pues porque nada más tienes un plano. Entonces, la suma de todas las posibles curvaturas seccionales no es una suma, es la única curvatura que tienes y es la curvatura gaussiana. Así define. Entonces, la pregunta, igual está muy manchada, pero igual la pregunta es, ¿por qué no es cierto el resultado de Lawson en dimensión 2? Bueno, de Gromov-Willson en dimensión 2. ¿Me manché? Sí me manché. Bueno, es que ya no llegué a eso, pero bueno, está... O sea, el hint es esto, ¿no? Es como... Bueno, ¿conocen el teorema de Gauss-Bonnet o mejor ya me callo? Bueno, hint 2, teorema de Gauss-Bonnet, ¿no? Bueno, no sé. ¿En qué semestre van? ¿Quién me quiere? Esa sería la pregunta, ¿no? No sé. Pero bueno, muchísimas gracias, Raúl, por tu plática.
y les agradecemos. Los esperamos en la siguiente sesión de la Aquelarre, que es la última. Chale, nadie se ganó Un nada. aplauso para Raúl otra vez.